Y así es como arranca el programa After Effects. Nos vamos a este recuadro de aquí, damos dos veces y se abre la ventana de importar. Escogemos nuestro archivo que acabamos de grabar de Photoshop, lo importamos, damos a OK en esta ventana, tal como está, y vemos dos elementos en una lista. El de arriba tiene un iconito a la izquierda, que es el típico icono que define las composiciones en After Effects. Damos dos veces y aparecen las mismas capas que teníamos en la ventana de capas de Photoshop. Esta ventana se llama línea de tiempo y es lo mismo, lo que pasa que tiene la propiedad extra del tiempo, y es donde vamos a animar con keyframes los elementos, pero ya lo iremos viendo a medida que vayamos trabajando. Vamos a seleccionar la capa de las gradas y vamos a hacer una composición de ella. Esto lo hacemos seleccionándola y dando a la tecla control mayúscula C. Entonces nos aparece esta ventana. Tiene dos opciones. Vamos ahora a seleccionar la opción de arriba, que es como si nos metiésemos dentro de esa capa. Y el interior de esta capa tiene otra línea de tiempo, que es ella misma, y que vamos a duplicar a continuación con control D. Y esa capa nueva la vamos a poner al lado de la de abajo, y la de abajo, con este icono picándolo y arrastrándolo sobre la de arriba, vamos a hacer que se emparente la de abajo con la de arriba, donde la de arriba va a mandar en el movimiento. Seleccionando la primera capa le doy a la tecla P y aparecen las propiedades de posición. Hay dos números separados por una coma. Me pongo en el primero, que es para desplazamiento en horizontal, y arrastro, y veis cómo derecha o izquierda, arrastrando, se va moviendo la imagen también. Hay un icono al lado de la palabra posición, le doy, es para generar keyframes. Lo hace donde esté la guía de la línea de tiempo, que es lo que estoy moviendo ahora mismo. La muevo y automáticamente, una vez se haya generado el primer keyframe, al mover, como hemos hecho antes, poniéndonos encima del numerito y arrastrando, al hacer un movimiento, desplazar la capa, se genera otro keyframe. Los keyframes graban los datos de la capa en ese momento, en este caso los de posición. Con dos keyframes con diferentes valores, al mover la guía de uno a otro, vamos a obtener movimiento. Ahora mismo estamos en una composición dentro de la composición general y queremos salir afuera. Vamos a este icono, que picando se despliega una ventana en horizontal con dos conjuntos unidos por una línea. El de la derecha es el de la composición en la que estamos actualmente y el de la izquierda a la que queremos salir. Una vez aquí, cogemos las gradas y las transformamos en una capa 3D, dando en esta casilla de aquí. Con la capa 3D podemos movernos en profundidad y rotarla en dos ejes más, el X y el Y. Vamos a coger el Y pulsando en su número y arrastrando, y vamos rotándola en horizontal hasta adecuarla lo máximo posible a la perspectiva que tenemos en la escena. Vamos a usar el filtro Mesh Warp para distorsionar y curvar la capa de las gradas. Yo normalmente suelo ir a la ventana Effects and Presets para seleccionar más rápidamente los efectos. Escribiendo en su buscador el nombre del efecto, rápidamente nos aparecerá como único resultado. Lo cogemos y lo arrastramos encima de la capa. Automáticamente nos aparecerán las propiedades de los efectos en la ventana que ahora mismo tenemos superior izquierda, que es la de Effects Controls. Por defecto, Mesh Warp nos aparecerá con una rejilla de 7×7. La reducimos a 1×1, o sea, quitamos la cuadrícula. Entonces tiramos de los vértices, vamos tirando de cada uno de los vértices, acentuando más la perspectiva, y si os dais cuenta, en cada uno de los vértices aparecen dos tangentes. Si tiramos de sus extremos, vais a ver que podéis combar a vuestro gusto la imagen, igualándola a lo que teníamos en Photoshop. ¿Os habéis dado cuenta que de repente la capa se ha quedado sobre negra? Eso es porque he activado el botón de solo. Es esta casilla de aquí al lado del ojo, y al activarla me desaparecen todas las capas que estaban visibles y solo me deja esta. Podemos tener varias a la vez seleccionadas.
Si quisiéramos retornar a como teníamos la visibilidad originalmente, tendríamos que desactivar todas las que tuviesen esta casilla activada. Voy a dejar las capas de la ciudad activadas con el solo y voy a cambiar su etiqueta de color a amarillo para ayudarme a mejorar la organización del proyecto mediante este código, como hicimos anteriormente en Photoshop. Transformamos las capas en capas 3D y desplegamos la posición con la letra P. Vemos que tenemos un tercer grupo de números a la derecha que representan la coordenada en Z. Esto nos permitirá alejar y acercar las capas en profundidad. Vamos a cambiar de punto de vista en el área de visualización del Active Camera, que es la que usaremos si viene por defecto para componer y obtener el resultado final, a otra más de trabajo que es el Custom View. El Custom View nos permite movernos por el espacio sin modificar el resultado o la vista final. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Pulsamos una vez la tecla C y el cursor cambia de forma. Pulsamos otra vez y el cursor vuelve a cambiar. Pulsamos otra vez y el cursor cambia otra vez. Dependiendo del icono que haya en esos momentos en el cursor, nos permitirá o movernos, o panear, o hacer zoom o rotar. ¿Cómo se aplican estos movimientos? Es tan sencillo como clicar en el área de trabajo o de visión y arrastrar. Es muy necesario que esto lo practiquéis unas cuantas veces, pues esto nos va a permitir localizar elementos y ver dónde realmente están las capas en el espacio 3D. Vuelvo al Active View. Voy a seleccionar todas las capas de la ciudad menos la primera y mediante el icono de emparentar las voy a emparentar a esta primera. Esto me permitirá moverlas, escalarlas y manejarlas de forma más sencilla, no una a una. Nos vamos a Layer, Menú y Cámara. Sale este cuadro de diálogo y veis que cambia un poco la perspectiva, que ha cambiado un poco la perspectiva. Eso es por el objetivo de la cámara. Ahora en el Active View manda la cámara. Si la movemos, se mueve todo. Vamos a por el siguiente elemento, que va a ser la valla. Lo transformamos en 3D. Lo acercamos en profundidad con la coordenada en Z, que es el tercer grupo de números en la derecha, y lo rotamos también, sacando las propiedades de rotación con la letra R, con la tecla R. Lo vamos a deformar de igual manera que hicimos con las gradas, estirando los vértices y usando los manejadores de las tangentes que parten de estos vértices para curvarlo. Vamos probando, prueba-error, adecuándola a la perspectiva, en consonancia con las gradas. Vamos a precomponer la capa de la valla, como hicimos con las gradas, es mayúscula control C o botón derecho precomponer. Y saltamos directamente a la timeline interna. Se me ha olvidado coger los brillos, los corto, control X y los pego dentro, doy dos veces en la capa de la valla y control V y los pego. Voy a animar la posición, doy a la P, me sale lo coloco primero en el primer fotograma, la posición de partida, despliego la posición y genero el primer fotograma. Lo llevo a la posición de destino desplazándome unos cuantos fotogramas y lo llevo a la posición de destino del brillo y automáticamente se me genera el segundo keyframe. Voy a animar la escala, letra S para sacar las propiedades. Tal y como está, genero un keyframe de escala y lo llevo al fotograma 1 para no desplazar la guía. Y donde estoy lo escalo hacia abajo, entonces, y automáticamente se me crea el keyframe. Entonces ya tengo animado posición y escala. Modifico la animación
para que no entren los brillos al corte. La inicio desde fuera del cuadro de visión y empiezo a duplicar, control D, y a desplazarlos. Lo desplazo hacia adelante, la verdad es que da igual, hacia adelante o hacia atrás, luego los moveré. Pero sí que quiero que el primer fotograma venga ya con la animación empezada. Por eso uno sí que lo voy a dejar hacia adelante, antes de que entre el primer fotograma. Mismo método para volver a la composición principal. También podemos sacar esta opción apretando la tecla del tabulador. Vemos el resultado de la animación en la escena principal. Sacamos al coche, lo activamos la visualización con el solo y vamos a trabajar sobre el poste, uno de los postes, para crear una malla, la valla que habíamos planteado en Photoshop. Activamos el modo 3D del poste y vemos que se nos descuadra en cuanto a posición. Esto, a medida que vamos trabajando en una escena 3D, suele pasar, ya que hemos movido la cámara y tenemos diversas capas por encima, entonces tendremos que volverla a colocar. Por ello es esencial volver al modo de Custom View para tener la vista general de por dónde están situadas todas las capas. También nos va a ayudar para animar mejor el poste a lo largo de la valla. Lo acabamos de ajustar en el Active Cámara. Estoy viendo que va a ser necesario cambiar de escala o animar la escala. Para ello, y que funcione mejor, voy a tener que modificar el Anchor Point. El Anchor Point es el punto central que aparece en todas las capas. Para desplegarlo en la línea de tiempo, simplemente expulsando la tecla A. Lo voy a desplazar a la base y esto me va a modificar la animación, la cual voy a tener que corregir, pero como son dos keyframes tampoco pasa nada. Me voy al primero, lo bajo, y el segundo directamente lo puedo tocar visualmente o gráficamente modificando el trazado que genera el movimiento. Si vemos que necesitamos un keyframe más, se añade y se modifica o la posición o la escala. Volvemos al Custom View y retocamos animación. Vemos que se ha adelantado el poste en este momento. Lo corregimos. Volvemos y ajustamos la animación directamente tirando de los extremos de la trayectoria. Picamos en uno de ellos y ajustamos la curva tirando de la tangente. Voy recolocando términos directamente en el visor, intentando seleccionar la flecha azul, que es la correspondiente a la coordenada Z. Nos importamos una imagen de valla metálica de alambre que nos hemos bajado. La coloco en la escena arrastrándola directamente. Activo la opción 3D, la renombro y la intento colocar a mano en el Active Cámara y luego en el Custom View, numéricamente y a mano, girando y rotando para saber dónde está en todo momento. Pero siempre nos va a faltar un poco de exactitud. Yo lo que suelo hacer es crear un keyframe de posición del objeto al que me quiero situar de referencia y lo pego en la capa que estoy moviendo. En este caso lo estaba emparentando al poste, pero al poste que no tengo al lado, sino al que tengo más alejado. Voy a corregir esto, voy a emparentarlo al que tengo justo al lado. El pivote o el anchor point de esta capa de la malla lo vamos a cambiar al extremo inferior izquierdo para ayudarnos con las deformaciones, van a funcionar mucho mejor así. Nos vamos a la malla y una vez bien emparentada en su poste correspondiente, vamos a escala y le vamos a quitar el eslabón o la cadenita esta para desproporcionar la escala.
y la vamos a desproporcionar en X hasta llegar a tocar el siguiente poste. Una vez en el Active View vamos a ir corrigiendo y animando la rotación y la escala para que se mantenga más o menos proporcional de un poste a otro. Esto con 3 simples fotogramas lo vamos a solucionar. Tres simples keyframes han bastado para corregir la animación de la malla para que esté estable de un poste a otro. Borramos el poste al que no estaba emparentado la malla. Este nos ha servido simplemente de referencia para mantener la proporción entre postes. Y para crear la sensación de movimiento infinito de valla metálica, vamos a duplicar la malla y el poste y los vamos a desfasar para que vayan justo uno detrás de otro. Lo tendremos que repetir las veces que sean necesarios, de 5 a 7, dependiendo lo que dure nuestro loop al final. Pero vamos, de momento dejamos 7 o bueno, más o menos unas cuantas y seguimos trabajando. Vamos a la capa de las protecciones hechas con neumáticos. Desde la vista custom vamos a ver cómo la vamos a colocar. Nos movemos con la letra C y vamos a seleccionar la imagen. Movemos el pivote al centro de esta y con el botón derecho en la opción que se despliega en Auto Orient nos sale un menú y seleccionamos la última opción, que es que se oriente siempre hacia la cámara. Creamos un nulo, lo vamos a poner en el espacio en un hipotético centro de una circunferencia que van a crear estas protecciones cuando dupliquemos las suficientes como para generar este especie de círculo a base de protecciones neumáticas. Activamos la opción 3D del nulo y lo movemos hasta este hipotético centro. Duplicamos la capa de las protecciones y esta copia la linkamos o emparentamos al nulo. Este lo movemos en Y y empieza a rotar alrededor de este eje. Una vez movida, la deslinkamos o desemparentamos y generamos otra copia, duplicándola. Esta la volvemos a linkar al nulo, volvemos a hacerla rotar alrededor de este eje y así sucesivamente, linkando y deslinkando, vamos generando esta circunferencia. Cuando llevemos casi media circunferencia hecha, podemos linkar todas estas capas al nulo y animarlo en y en play podemos ir viendo el efecto que va teniendo esta animación y a la vez podemos orientarlo en X o en Z para ir dándole un poco de coherencia con la perspectiva que tiene nuestra escena. Nos vamos a textures.com para coger una textura y la importamos esta vez directamente en una composición nueva y vamos a hacer una máscara del área que nos interesa, que es más o menos rectangular, y le añadimos feather. La duplicamos y la ponemos al lado para extenderla a lo que es todo el largo de la composición. La emparentamos una a la otra, la que vaya a tener el movimiento. Me interesa que el dibujo de señales discontinuas se quede en la parte interior del círculo. Para ello vamos a subir e invertir el contenido de la compo carretera mediante un nulo al que emparentaremos la capa con la animación y luego a este nulo le invertiremos la escala en Y. Así ya tendremos el elemento carretera que ajustaremos a su correcta perspectiva 3D mediante la ayuda del visor en dos pantallas, una de ellas con la vista cámara activa y la otra con la vista custom, para ir orbitando la escena en 3D.
Movemos la guía y hacemos play para variar y sincronizar las diferentes velocidades de los elementos que ya llevamos animados. Ahora pasaremos a completar el ciclo del sinfín de protecciones neumáticas copiando las diferentes capas que la componen, desanclándola del nulo en 3D que ahora mismo las mueve para mover las que sí que siguen ancladas. Pasaremos a crear una circunferencia más o menos cerrada y volveremos a todas estas a anclarlas a este nulo que ya estaba animado. Tocamos de niveles la carretera, dando coherencia a la composición, y pasamos a dividir en 3 planos de profundidad al coche. Para ello, triplicamos la capa con la del morro en primer plano, con la parte central de la puerta y parabrisas, y la parte trasera con el maletero, la rueda trasera y el alerón. Y así trasera y primera estarán emparentadas a la central y separadas todas entre sí en Z. También, antes de animar la capa central del coche, la recolocaremos encima de la carretera y jugaremos un poco con la rotación para ver si tenemos que acentuar más el efecto 3D, separando entre sí más aún las capas en Z. Podemos mover un poco la cámara también con unos pocos keyframes, como si tuviera un poco de traqueteo, para así sacar un máximo potencial a nuestra escena de 3D. Empezamos a animar la capa central del coche. Para esto vamos a ir a las propiedades de posición y con el botón izquierdo seleccionamos Separate Dimensions y así tendremos más libertad para tocar las curvas de posición por separado X, Y y Z mediante Bézieres. Intentaremos optimizar el movimiento tratando conjuntamente posición y rotación, pero sin llevarlo a un límite, pues se nos podría ver el truco del falso 3D. Generaremos botes y giros, aquí que cada uno investigue y desarrolle su pericia como animador. Pasamos a dar un poco de vida a la ciudad de fondo. Vamos a ir por tramos aplicando diferentes estilos de animación. En este caso, en la punta del edificio vamos a ponerle un lens flare de la casa Video Copilot. A todo esto, para aplicar este efecto hay que crear una nueva capa con control Y y le arrojáis el efecto. En los atributos de este efecto de lens flare encontraréis uno que es desfasar el flare en rotación y lo usaremos para hacer un haz vertical. En sus mismos atributos también está el de Center Position, con el que animaremos un pulso de luz que vaya de abajo a arriba en loop. Esto lo haremos con 2 frames, que copiaremos las veces que haga falta. También podéis hacer el loop de estos frames mediante picar en el cronómetro a la vez que pulsáis la tecla Alt. Entonces se os desplegará una nueva subpropiedad. Si os fijáis en el icono que hay más a la izquierda, que es circular con un triangulito, al picarlo saldrá un menú. Vais a Property. Luego, después de esto, sale otro menú y vais a Loop Out Duration. Y así ya tendréis loopeado vuestros keyframes. En fin, duplicaremos la capa de la torre y tocaremos los niveles para resaltar solo las luces, para quemarlo. Le aplicaremos un glow y esta capa le cambiaremos el modo de fusión de normal al de haz. En la siguiente torre vamos a hacer que unas líneas recorran parte de su geometría. Esto lo haremos con las mismas shapes de After Effects, que es sin seleccionar ninguna de las capas, con la herramienta plumilla empezáis a dibujar. Una vez hecho esto, propiedades de esta capa, veis otro círculo con un triangulito, le picáis y seleccionáis Trim Paths. Con esto os aparecerá unas nuevas propiedades otra vez en la capa que son Start, End y Offset, que jugando con ellas podréis animar esta línea. Puede que al trazar la forma os salga un relleno por defecto que resulta muy molesto.
Lo desactivaréis buscando la propiedad fill y al lado de esta habrá un como el de Photoshop. Lo apagáis y desaparecerá. Ajustamos grosor y aplicamos un glow. Volvemos a duplicar la capa del edificio con los niveles y dejamos solo las luces otra vez quemadas, le metemos un glow, cambiamos de modo de opacidad a haz. Tras esto vamos a colocar dos flares a ambos extremos de la torre y animar sus brillos de manera alterna como si fuesen señales de tráfico aéreo. Hay que tener cuidado con las cantidades de glow que se aplican, porque de hacerlo muy intensamente se ven los límites de la capa y queda fatal. Nos vamos a la capa de la carretera, donde vamos a extenderla añadiendo una textura de tierra. Así nos completará el suelo hasta por debajo de las protecciones neumáticas. Una vez hecho esto, también vamos a añadir una sombra con un sólido negro que creamos pulsando otra vez Control Y, que lo convertimos en capa 3D y colocaremos entre el coche y la carretera. Aplicaremos una máscara rectangular con los bordes redondeados, subimos la propiedad de feather hasta, en este caso, unos 100, vosotros lo que consideréis, para que quede un buen degradado, y buscamos seguidamente una llanta de coche en vista frontal. La importamos y precomponemos con control mayúscula C. Nos metemos en esta compo con doble clic o enter y recortamos las partes en blanco mediante máscaras. La primera mía es la circunferencia exterior. Esta máscara la dejo en haz y las siguientes estarán en modo add. Una vez recortadas, animamos la rueda con la rotación. Si el pivote no está del todo centrado, pulsamos la tecla I y lo desplazamos a su centro. Animáis un giro de 360 grados con la duración que más o menos consideréis. Salimos a la escena madre pulsando el tabulador y seleccionando en la jerarquía horizontal vuestra compo principal. Ahora vamos a colocar esta capa volviéndola a 3D a la altura de la primera capa del coche, ayudando de las vistas custom y Active Camera. Vamos a tener que rotarla en Y unos 80 grados. Y depende del caso, a lo mejor tenéis que incluso sustituir la rueda que hay en la primera capa del coche y poner esta detrás de ella. Y más o menos a ojo ha quedado muy bien. La emparento a la primera capa del coche y ya estaría. Para los faros he puesto dos luces a su altura y las he emparentado a la primera capa del coche. Luego he creado una capa sólido con control I y le he aplicado el efecto Optical Flares. En sus propiedades he seleccionado Track Lights. Entonces coge las luces como fuentes para emitir lens flare. Después he animado en momentos el brillo para acentuar algunos giros y botes. En las gradas he hecho 3/4 de lo mismo, añadiendo unos cuantos flares y luego fuera he acentuado esta composición con un Mesh Warp o un Bezier Distortion para que tenga más perspectiva. Por último, me ayudaré de unos footajes de vídeo para enriquecer esta escena. Tal vez con nubes en movimiento, con focos aéreos, con lluvia y alguno de rayos. Se pueden sacar de cualquier librería. Yo en mi caso tengo una en Vimeo que es British First Sight y bueno, si vosotros queréis acudir ahí, estos en concreto los tengo para compartir. Bueno, espero que no haya sido demasiado intrincado el tutorial y espero veros en el siguiente. Muchas gracias.